Buenas noches, Iglesia Nueva Jerusalén. Que el Señor sea bendiciéndolos grande y poderosamente a todos ustedes. Quiero en esta noche dar la bienvenida muy especialmente a todos y cada uno de ustedes que nos reunimos aquí habitualmente cada miércoles. Quiero expresar mi agradecimiento al hermano Wilson, al hermano Brian, que el mes pasado nos cubrieron con estos talleres. Y hoy precisamente quiero hacer una guía de aplicación al mensaje anterior, el antídoto de Dios para los valles oscuros. ¿Sí? Recuerde que estamos estudiando, trabajando material, el antídoto de Dios para los valles oscuros, ¿sí? Receta para el estrés, parte 5 del pastor Rick Warren. Así que damos gracias a Dios por su vida. Y quiero que entremos en materia, pero para poder entrar en materia necesito que usted por favor tenga su Biblia. Así de que por favor vaya, ¿sí? Recuerde que los miércoles es un estudio bíblico y usted y yo necesitamos la mejor herramienta, la palabra de Dios. Así de que vaya por allá, vaya por favor allá y traiga su Biblia y compartamos en esta preciosa noche, ¿sí? Quiero invitarlo a que vaya allí al Salmo capítulo 23, versículo 4. ¿Sí? Salmo 23, versículo 4. Ahí va a aparecer en la pantalla. Y dice de la siguiente manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. Yo cuando leo este pasaje me causa una gran sensación de bendición y tranquilidad por la afirmación que hace el escritor bíblico, como él lo escribe. Es una afirmación tremenda, ¿sí? Y como hemos visto y muchos de nosotros hemos caminado y hemos visto el estudio que presentó Brian la semana pasada, podemos ver que la vida es una mezcla de dolor y placer. La vida es una mezcla de victoria, pero también de derrota, de éxito y fracaso, de montañas altas. Y muchos quisiéramos quedarnos allí en ese pico alto, observando la majestuosidad y la belleza de lo que hay alrededor de todo, ¿sí? Pero también tenemos que entender que tenemos que enfrentar esos valles. Y si usted ha notado algo, siempre las guerras, las batallas se forjan es en los valles. Si usted nunca ha tenido un tiempo difícil, un tiempo oscuro en su vida, usted no tendrá profundidad y mucho menos no tendrá la madurez. Incluso en nuestros valles más oscuros, en nuestros días más difíciles, ¿sí? Dios está allí. Así que, ¿cómo debemos tratar con los valles oscuros de la vida? Muy bien, la semana pasada Brian nos ilustraba a través de ese estudio algo muy importante. Hoy quiero compartir con ustedes algo bien interesante e importante. ¿Qué debo? ¿Sí? Porque esta es solo una guía y usted podrá seleccionar los puntos en los cuales usted necesita más fortaleza, fortalecerlos, ¿sí? Entonces yo le invito allí para que recordemos algo. Recordar que en los valles oscuros. ¿Qué recordar en los valles oscuros? Y usted debe guiar a su familia a reconocer las perspectivas de Dios acerca de esos valles oscuros en esta vida, aquí en la tierra. En primer lugar, los valles, tenemos que recordar que los valles son inevitables. Los valles son inevitables. En Juan 16:33, en el Evangelio de Juan 16:33, ¿qué hecho sobre este mundo es presentado por Jesús en Juan? ¿Sí? Usted en su Biblia, recuerde que usted va a analizar, ¿sí?, desde la perspectiva de Dios en cuanto a este texto. ¿Qué hecho sobre este mundo es presentado
por Jesús en Juan? ¿Cuáles son algunos de los valles que la mayoría de las personas experimentan o experimentaron alguna vez? Son preguntas acerca de esa parte que nos enseñaba la otra semana Brian, de que los valles son inevitables. En segundo lugar, tengo que recordarle en esta preciosa noche que los valles son imprescindibles, ¿sí? Impredecibles. Y también veíamos que Jeremías 4:20 nos habla sobre la precaución que debemos tener al entrar a un valle. Es decir, cuando vamos a tener un problema o una dificultad, hay una precaución que Jeremías lo identifica. Y Jeremías 4:20 nos dice la palabra del Señor. Usted lo tiene que leer allí. Usted debería leerlo allí y empezar a analizar y saber que los valles que usted va a enfrentar son impredecibles. Sí, es probable que los problemas lleguen a nosotros en un momento. ¿Qué podemos hacer para prepararnos con anticipación para afrontar esa dificultad, ese valle oscuro? Allí está en Jeremías. En tercer lugar, veíamos que los valles son imparciales. Y de acuerdo con Mateo capítulo 5, versículo 45, parte B, usted va a poder observar algo allí, ¿sí? ¿Qué aprendemos nosotros sobre Dios que es imparcial con cualquiera de acuerdo a las circunstancias diarias de la vida? ¿Sí? Recuerde qué dice ese texto. O sea, Dios no se parcializa porque este es bueno o este es malo. Él simplemente envía, ¿sí? Como dice la palabra allí, y usted lo va a leer. No lo voy a leer porque es un test para que usted analice su situación y en cuál de estos puntos usted está enfrentando o enfrentará, pero va a saber cómo va a enfrentar. ¿Por qué piensan algunas personas que Dios está enojado con ellos cuando los problemas llegan a sus vidas? Usted va a poderlo identificar. Tal vez usted esté diciendo en este momento, ¿por qué me pasa siempre esto a mí? ¿Sí? ¿Será que Dios está enojado conmigo? Esto, usted tiene que saber que los valles son imparciales, le llegan a uno o al otro. Pero también tenemos que saber, y allí como escribe 1 Pedro 1:6, que los valles son temporales. Es interesante esto. ¿Sí? Los valles son temporales, es decir, que esto no va a durar para siempre. Y 1 Pedro 1:6 nos habla de la duración de nuestro sufrimiento. ¿Cuál va a ser la duración de nuestro sufrimiento? ¿Qué perspectiva nos ayudará a que entendamos que nuestro sufrimiento solamente van a durar un poco? ¿Sí? Precisamente quiero hacer un paréntesis aquí. Hoy conversaba con alguien y me decía a esta persona que una persona que tiene 73 años lleva 31 años casi que postrada en una cama, ¿sí? Y sus hijos tienen que atenderlo. Y yo me imaginaba el dolor tan tremendo que debe sentir esta persona, 31 años. Para mí fue doloroso. Y esta persona que le está atendiendo ahora me decía así, pastor, y tengo que atender esto y lo otro. Pero yo pensaba más en la persona que está sufriendo postrada allí con esos aquejamientos, con esos dolores. Son 31 años. Para esta persona se parecerían eternos. Pero déjeme decirle que apenas es temporal, porque en algún momento ella partirá, esta persona partirá a la presencia del Señor. Lo importante es que ella conozca del Señor, así como usted y yo hemos conocido, y sé que esta persona le ha predicado el Evangelio. Quería acotar sobre esta parte que es muy importante en cuanto al tiempo. Va a durar un poco comparado a la eternidad. Según de Corintios 4:17, compara nuestros problemas, ¿sí? Con nuestras recompensas. Si nosotros visualizamos una balanza equilibrada con las promesas de Dios en el lado izquierdo, ¿sí? Con las promesas de Dios, ¿cuántos problemas cree usted que se necesitaría para hacer que la balanza se
ladeara hacia el lado derecho? ¿Cuánto cree usted? ¿Sí? Pregúntese. Simplemente es la pregunta y respóndase con base en lo que nos dice la palabra del Señor. En quinto lugar, veíamos que los valles, todo valle está con un propósito. Esos valles oscuros, esas dificultades, ¿sí? Esos problemas, eso que se presenta, ¿sí? Están con un propósito. Y 1 Pedro 1:7, podríamos hacer la pregunta, ¿con qué propósito están los problemas en nuestras vidas según 1 Pedro 1:7? Recuerde que según están con un propósito. Ahora, ¿cómo es posible que el pasar a través de los valles profundos de sufrimiento edifique nuestra fe y glorifique a Dios? En ese texto usted lo va a identificar. Va a saber que allí en esos valles oscuros, en esos problemas, en esas dificultades, Dios hace que nuestra fe crezca y Dios se glorifique. Siente que vaya. Pero para entender esto, usted tiene que tener madurez. Es decir, a través de estas circunstancias, ¿sí? De estos 5 legados que hemos presentado anteriormente, usted va a entender algo y va a empezar a adquirir madurez. Va a ver que las circunstancias de la vida, a través de la perspectiva de Dios, es una señal de madurez. Y podríamos preguntarnos, considerar algunas pruebas por las que usted y su familia estén pasando en este preciso momento, ¿sí? ¿Cómo podría ver Dios estas situaciones? ¿Cómo al enfocarnos en las perspectivas de Dios nos ayuda a acercarnos a las pruebas en una forma diferente? ¿Sí? Desde la perspectiva de Dios, yo me acerco de una forma diferente, ¿sí? A ese problema, a esa situación, pero adquiero ¿qué? Madurez. Y 1 Pedro 1:7 nos va a decir, usted va a tener que analizarlo allá, ¿sí? Usted va a tener que haber visto la prédica de los 2 miércoles anteriores para poder entender esto. Le invito que vaya, repase para que responda, ¿sí? De acuerdo a los estudios que nos dio Brian, ¿sí? Entonces lo animo a ello. Pero ¿qué hacer cuando se está pasando por los valles oscuros? Recuerde que el objetivo es ayudar a nuestra familia. Usted como líder de su casa, usted como creyente en su casa, puede estar seguro de la presencia y la protección de Dios en tiempos de dificultad. Usted tiene que estar seguro de esto. Entonces, para estar seguro de que está bajo la protección de Dios, usted tiene que enseñar, y en primer lugar nos enseñaban rechazar el desánimo. Es decir, cuando venga el desánimo, usted tiene que empezar a rechazarlo. Y cuando leemos Colosenses capítulo 1, versículo 9-10, ¿sí? Y según el versículo 11, ¿cuál es nuestra fuente de poder para soportar los valles de la vida? Lea la palabra, ¿sí? Recuerde que es una guía con un propósito de mirar cuánto hemos nosotros analizado desde la perspectiva de Dios para poder enfrentar los problemas, las dificultades, ¿sí? A través de este texto bíblico. Y el Salmo 23:4 dice, escuche bien, el salmista decía, no temeré mal alguno. ¿En quién debemos confiar nosotros en tiempos de problemas, de dificultad, para evitar el miedo y el desaliento? ¿En quién? ¿Sí? Recuerde que nosotros entendemos algo, ¿sí? Lo asimilamos bien cuando estamos rodeados de personas que lo han asimilado de la misma forma. Eso es la membresía, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en miembros amados de la familia de Dios. Y uno se siente seguro cuando está en un lugar con unas personas, ¿sí? Rodeados. Entonces uno empieza a no temer a las situaciones porque está rodeado y puede buscar un consejo, una orientación, ¿sí? Nos convertimos en esos miembros amados de la familia de Dios. Pero ¿cómo nos debe afectar este hecho en nuestra propuesta, en nuestra respuesta a los valles de la vida? ¿Sí? ¿Cómo nos va a afectar esto? En segundo lugar, tenemos que recordar, y usted tiene que recordar a su familia, que Dios está con usted, que Dios está conmigo.
Cuando usted lee allá en su casa Isaías capítulo 43:2, y surge una pregunta: ¿dónde está Dios cuando nosotros estamos en problemas? ¿Dónde está Dios cuando nosotros estamos en problemas? ¿Sí? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo al darnos cuenta de que Dios está a nuestro lado y no solamente mirándonos desde el cielo? ¿Sí? Esto nos ayuda a que tengamos una relación personal más íntima con Él. Esto nos lleva a la adoración. Cuando sabemos que estamos enfrentando esos valles, esas dificultades de la vida, entonces vamos a adorar, nos convertimos en adoradores, expresamos a Dios nuestro amor en adoración. ¿Cuáles son las maneras en que podemos expresar ese amor aun cuando nos encontramos en los valles oscuros? Usted como iglesia, yo como iglesia, debemos de saberlo. En tercer lugar, usted con los suyos debe confiar en la protección de Dios y en su guía. ¿Sí? ¿Qué promesas nos ha dado Dios para nuestros tiempos de problemas? Y el Salmo 34:19, ¿sí? Lea el Salmo 34:19. Leámonos este momento, el 34:19 dice de la siguiente manera: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará ¿quién? Jehová. ¿Sí? Tremendo es, promesa de Dios. Y el Salmo 23:4 nos habla de la vara y el cayado de Dios. Estas son herramientas que usan los pastores para proteger y guiar a sus ovejas. Como el darnos cuenta, ¿sí?, de que Dios es nuestro pastor y nosotros sus ovejas, nos ayuda a pasar por los valles oscuros de la vida. Como usted, sabiendo que es un hijo de Dios y que su pastor lo está guiando, lo protege con su vara y su cayado, y esto me infunde aliento para atravesar para esas dificultades, para enfrentar esos problemas que se vienen en la vida. Escuche bien, esto debe darnos una misión. Cuando estamos atravesando por esos valles oscuros, esas dificultades, debemos de compartir las noticias del amor de Dios. Y sabía una cosa usted, que cuando usted está atravesando y la gente sabe que usted está atravesando por momentos difíciles, por cosas complicadas, y usted empieza a depender de Dios, a confiar que Dios está con usted y no empieza a quejarse con el uno y con el otro, eso es una forma de anunciar las buenas nuevas. Y de que su pastor es Dios, que Jesucristo es su pastor, ¿sí? Usted tiene que entender eso. Pero ¿cómo puede decirle a otros que Dios protege y guía a los suyos? ¿Cómo usted puede guiar, ayudar a reconocer sus necesidades y convertirse en esa parte de la familia de Dios cuando usted confía en Él? Cuando usted y yo confiamos en Dios, cuando estamos atravesando esos momentos difíciles, Dios sí lo acompañará, Dios le guiará y le fortalecerá. Perdón, le digo esto. El domingo pasado, yo les decía a ustedes, mencionaba a ustedes sobre la situación que se estaba viviendo el domingo antepasado, sobre la situación que había pasado con la moto y cómo atravesaba un valle de sombra porque la moto se había dañado y en fin. Y yo confié en el Señor y el Señor proveyó. Yo confié que el Señor iba a proveer para poder pasar ese valle de sombra y el Señor proveyó. Y fue una gran bendición, ¿sí? Fue una gran bendición. Entonces, nosotros como familia de Dios tenemos que tomar un momento para repasar cualquier tarea. Escuche bien, desafíos hechos durante la aplicación personal de este texto, de lo que hemos venido aprendiendo o lo que nos han venido enseñando, ¿sí? De esta forma poder aplicar nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que comprometernos cada día más, viendo a Dios Él trabajando en nuestras vidas y permitiendo que Él más bien trabaje en nuestras vidas, ¿sí? Porque nos hemos comprometido con Él. Es esencial para el crecimiento. Cuando yo me comprometo con Él, esto es esencial para mi crecimiento. Muy bien. Ahora, tenemos una aplicación personal y compromiso. Una aplicación en la cual nos enseñaba Brian, ¿sí? Entonces, el objetivo es que usted ayude a su familia, ¿sí?
Que usted ayude a su familia a desarrollar una perspectiva de los problemas que ellos puedan estar enfrentando y su respuesta a esto. Escuche bien, es muy importante que su respuesta a esos problemas, su familia, su entorno lo vea, que usted esté confiando en ese momento de dificultad plenamente ¿en quién? En Dios. Que ellos vean que su fe, su confianza está puesta solamente en el Señor, no en las circunstancias, sino solamente en el Señor. A pesar de las circunstancias, usted confiar en el Señor. Eso es lo que usted tiene que mostrar en respuesta a esto. Recuerde algo muy importante. Como cristianos, los cristianos somos inmunes a los problemas, ¿sí? Pasamos por los mismos valles oscuros de la vida como todas las personas que habitan en este mundo. La diferencia es que Dios está con usted y Dios está conmigo. ¿Amén? Pero no de la forma que el mundo dice, si Dios está conmigo. No, el verdadero Dios, el Dios de la palabra, está con usted, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted está caminando en obediencia a lo que dice Él en su palabra. La persona que está afuera y dice que cree en Dios a su manera, no sé en qué Dios crea, ¿sí? Hermano, es diferente al Dios que usted y yo confesamos, ¿sí? Porque ellos tienen una perspectiva muy diferente de lo que es Dios. Recuerde algo, que los cristianos no somos inmunes a los problemas, a las dificultades, que pasamos por los mismos valles oscuros de la vida con los demás. La diferencia es que Dios, ¿sí? Jesús está con nosotros. Cuando nos enfocamos en el poder de Dios, su presencia, su protección y su protección, tenemos la esperanza y fuerza en lugar de desesperación, ¿sí? Cuando confiamos en el Señor, tenemos esa confianza, ¿sí? Ya no hemos cabido a la desesperación, al desaliento. Piense en este momento sobre una lucha que esté teniendo en estos momentos y pida a Dios que haga, ¿sí?, su presencia real en usted. Comprométase usted a enfocarse en Dios, ¿sí?, en el nombre de Jesús. En las profundidades de cualquier valle que usted se encuentre, usted ahora, ¿sí?, y comparta con su familia, ¿sí?, cómo Dios ha cambiado, ¿sí?, su reacción a esa lucha que usted tenía. Entonces, usted va a poderlo enfrentar de una manera totalmente diferente, ¿sí? Entonces, lo invito a que oremos unos por otros esta semana, ¿sí? Y precisamente tenemos los viernes de oración. Recuerde que nos estamos conectando a las 8 de la noche. Muchos de nosotros necesitamos oración. Usted necesita oración. Entonces, únase al grupo de la iglesia, al WhatsApp de la iglesia. Richard envía el link, ¿sí? Brian envía el link para que nos unamos a orar, a clamar al Señor. Así que le invito, por favor, para que crezcamos cada día en número, para que oremos los unos por los otros esta semana, por esos valles oscuros, por esos problemas, por esas dificultades que usted está atravesando. Recuerde que la diferencia que hay en todo el mundo, todos pasamos por diferentes dificultades, valles oscuros, situaciones muy difíciles y complicadas, pero la diferencia de usted y de mí como cristianos, como hijos de Dios, es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Así de que lo invito, por favor, para que nos acompañe, no solamente los miércoles, los domingos, sino también los viernes de oración, las escuelas dominicales para niños. Hay niños que están atravesando valles oscuros, niños, ¿sí?, que están atravesando valles oscuros. Y cuando digo niños, envuelvo niños y niñas, ¿sí?, junto, hombres y mujeres, niños y niñas. Hermano, entienda esa parte, ¿sí? Por favor, le pido que oremos los unos por los otros y clamemos al Señor para que aquel que esté atravesando por ese valle oscuro, por ese valle de sombra de muerte, entienda que en el Señor lo tenemos todo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Oremos al Señor. Recuerde, hermanos, visitaros en la página web. Allá aparece la página web. Allí puede usted ingresar y ver todos estos videos. Así de que lo invito para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta preciosa noche.
porque hoy nos exhortas en esta guía, Señor, para que revisemos, para que analicemos, para que evaluemos, Señor, cómo estamos nosotros enfrentando estos valles, Señor, de la forma que lo tenemos que enfrentar, y solamente los podemos atravesar y ser victoriosos cuando estamos contigo. Bendigo, Señor, la vida de todos y cada uno, Señor, de aquellos que nos están viendo en esta noche, Señor, y pido que tu bendición esté con ellos a través de todo este valle que están atravesando. Los bendigo y te pido que tu bendición, por favor, repose con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Quiero invitarles para que compartan, ¿sí? Hagan sus aportes allí en la página y con gusto se lo responderemos, ¿sí? Preguntas, inquietudes, así de que los invito. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones.